Cuando tenemos la necesidad de averiguar el dominio y el rango de una función y nos dan solamente la función y no tenemos una manera práctica de verificar los datos en una tabla, lo que nosotros hacemos es mirar qué imposibilidades existen. Recordemos que la raíz cuadrada de un número negativo no tiene solución. Recordemos que dividir cualquier número entre 0 no tiene solución dentro de los números reales. Entonces, por esa razón, nosotros cuando tenemos una función, lo que hacemos es analizar si la expresión con respecto a la variable que me interesa tiene alguna imposibilidad. Por ejemplo, si tengo f de x raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, yo miro que una raíz cuadrada puede ocurrir que si el valor que tengo interno me da negativo, pues sería imposible resolverla. Entonces miramos que x cuadrado menos 1 no podría ser menor que 0. Entonces analizamos qué valores de x al elevarlo al cuadrado me podrían dar un número negativo. Entonces, si nosotros sumamos en ambos lados de la desigualdad 1, entonces tendríamos que x cuadrado no podría, o cuando x cuadrado sea menor que 1, pues en ese caso nosotros vamos a tener una imposibilidad. Entonces, hacemos una cortica tabla, entonces decimos, bueno, podríamos decir que menos 2 es un número menor que 1. Entonces, ¿qué pasa con menos 2? Si yo a menos 2 lo elevo al cuadrado, tenemos 4. Y 4 es un número mayor que 1. Y podríamos resolver la raíz. No habría ningún problema. ¿Y qué pasa si tenemos menos 1.2? Al elevarlo al cuadrado, nos resulta 1.44. Y ese valor es mayor que 1. Al reemplazarlo dentro de la raíz, tendríamos una solución positiva y habría un valor. ¿Qué pasa si es menos 0.9? Es un número menor que 1, pero está en el rango entre menos 1 y 1. Al elevarlo al cuadrado, observen que se convierte en 0.81. Y 0.81 sí es menor que 1. Si lo reemplazamos dentro de la raíz cuadrada, pues esa diferencia nos va a dar un número negativo. Nos va a dar en este caso 0.19. Y como es negativo, pues es imposible resolverlo. Entonces ya ahí tenemos una imposibilidad. ¿Qué pasa si fuera 0? Entonces, si a 0 le resto 1, nos va a dar raíz cuadrada de menos 1. Esa también se generaría ahí un problema. O sea, hay un rango de números que van entre menos 1 y nos vamos acercando ahora hacia el 1. 0.5. ¿Qué pasa si es 0.5? Lo elevo al cuadrado, me daría 0.25. Si lo reemplazo dentro de la raíz, la diferencia me daría menos 0.75. Entonces los valores que están entre menos 1 y 1 no tienen solución. Observemos qué pasa si reemplazamos 1 o qué pasa si reemplazamos menos 1. Como lo elevamos al cuadrado, pues el resultado va a ser 1. Si lo reemplazamos dentro de la raíz, como ambos números 1 y menos 1 son iguales, la diferencia me va a dar 0. Y la raíz cuadrada de 0 sí es posible, es 0. Ese es un valor numérico y existe para la función. Analizando ese intervalo de números, podemos decir que el dominio de la función viene desde el infinito de los números reales para x y llega hasta el valor menos 1. Pero entonces lo marcamos en corchete, cerramos en corchete, porque el menos 1 sí hace parte de la solución. Luego lo unimos a otro segmento que va desde 1, que lo abrimos con corchete y que tiende hacia el infinito positivo, y lo cerramos con paréntesis. Para el caso del rango, cuando nosotros tenemos que resolver el rango, nosotros tenemos que enfocarnos en la variable dependiente. ¿Cómo hacemos eso? Para eso, nosotros debemos cambiar el argumento de la ecuación. Para resolver ese asunto,
cambiamos f de x por la letra y, de manera que luego la despejemos en función de la letra x. Entonces, como podemos ver, en lugar de f de x anotamos y, raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, y luego elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad para eliminar la raíz. Entonces y queda elevado al cuadrado, la raíz se cancela con el cuadrado del lado derecho y entonces me quedaría x cuadrado menos 1. Despejamos x, entonces el menos 1 lo pasamos a la izquierda, él está restando en la derecha, pasa a sumar a la izquierda. Luego, para resolver el asunto de que x está al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces me quedaría raíz cuadrada de y cuadrado más 1 y x al cuadrado se cancela con la raíz cuadrada y finalmente tendríamos despejado y habríamos cambiado el argumento, x sería igual a raíz cuadrada de y cuadrado más 1. ¿Qué ocurre? Que nosotros entonces vamos a evaluar si existe alguna imposibilidad para que y al cuadrado más 1 pueda darnos un número negativo. ¿Qué quiere decir un número negativo? Un número menor que 0. Entonces nosotros observamos y vemos que no existe ningún número que en y pueda presentar ese problema. ¿Por qué? Porque todo número que elevemos al cuadrado sea negativo va a quedar positivo y el 1 es positivo, entonces serían dos números que se suman y la raíz cuadrada de cualquier número positivo, o sea mayor que 0, pues tiene solución. En este caso, entonces, el rango de la función corresponden todos los números reales o los números que van entre menos infinito hasta infinito.